Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Popular Comunicaciones. Como todas las semanas, nos encontramos en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y partimos el programa con Hernán Ferreira, Gabriel Vega, Eduardo Manzanares, para analizar la semana marcada por que ya volvemos a estar en cuarentena en Punta Arenas. Las cifras han sido bastante altas en comparación a otras semanas y por lo tanto ya esto haga ya una serie de cambios en lo que nos estábamos acostumbrando. Hoy día vuelve a haber control en distintos lugares, hoy día no hay que salir y para salir uno tiene que solicitar los permisos adecuados. Eso desde el punto de vista de lo que hace ya rato habíamos dejado de hacer, pero esta vuelta a la cuarentena también trajo algunos coletazos políticos posteriores a la visita del presidente la semana pasada. Y en el área de la salud, sin lugar a duda, el que no dejó de llamar la atención fue la renuncia de la ex Seremi de Salud, quien no solo con renunciar, sino que en una carta pública también manifiesta su incomodidad y también molestia con el ministro París, quien había señalado y había hecho un llamado a las autoridades públicas, tanto de salud, y a trabajar coordinadamente, y ese tirón de oreja o quizá ese llamado de atención no le gustó y pareciera ser que ese fue el gatillante de la salida de la ex Seremi. Lo cierto es que la cartera con más, diría, trabajo en medio de esta crisis, ya hay varios días que está acéfala, no tiene nombramiento inmediato y eso también nos deja llamar la atención. Hemos visto que el gobierno ha habido otros cambios y se ha demorado en nombrar. Y eso la verdad es que uno lo puede entender en una condición normal, pero en la cartera de salud, la que tiene de alguna manera la labor de coordinarse con todas las otras autoridades e instituciones, la verdad es que no tener un titular es algo que no se entiende. Yo no lo entiendo, podrán decir que claro, la institución sigue trabajando, es cierto, pero se necesita al menos un titular para, sobre todo, coordinar, comunicar y salir de esta nueva crisis que tenemos a nivel regional. Yo ahí les quiero comentar, vamos a analizar este cambio, cuál es su mirada, hacer el llamado a la población a seguir respetando. Esto, la verdad es que yo diría, no he hecho la comparación, pero estamos en cifras, y ahí quizás Gabriel puede estallarse un poco más, estamos en cifras tanto o más complicadas que las de las primeras semanas o el primer mes cuando esto parte, el mes de marzo, abril. Y en eso necesitamos la responsabilidad. Responsabilidad, que no es lo mismo de decir que por culpa de los puntarenenses esto se desbordó. Yo creo que hay responsabilidades que se deben asumir y hoy día pareciera ser que hay mayor control, algo que se viene pidiendo de hace rato en el aeropuerto, sobre todo para quienes ingresan a la región y quienes también salen o se trasladan a otras provincias. Yo creo que hay responsabilidad compartida tanto de la población en términos de no salir si que no es necesario, pero también de la autoridad, y por ahí pareciera ser que viene la crítica hacia la ex Seremi, y también hay que decir al jefe del gobierno regional, al intendente, que también muestra que en realidad no lo toman en cuenta. Él plantea una cosa la semana pasada, como que no vamos a entrar en cuarentena, y la verdad es que a las horas se anuncia la cuarentena. Ahí claramente hay una desconexión, y eso creo que muestra en ese sentido la mala aplicación de políticas públicas y el desorden que se ve en el gobierno regional. Gabriel, quiero partir contigo, tú eres un hombre del área de la salud, así que podrás comentar y analizar sobre todo la situación que hoy día volvemos a estar en la región. A ver, es importante comenzar observando en el llamado de atención que hace el ministro a nivel nacional. A mí me causa una sensación de que a luces de muchos puede que no sea la forma, de hecho fue lo que manifestó la ex Seremi en su carta, pero que hacía ver algo que precisamente coincide, y aquí no quiero especular, pero precisamente coincide con la visita del presidente de la República. Yo no sé qué impresión quedó de lo que está pasando acá. Veo cifras que son preocupantes
porque superan con creces el brote más alto. Yo mismo en otros programas he señalado un poco, teorizando, siempre con la mayor base científica posible, de que otros brotes no debiesen ser superiores a los primeros porque ya hay población infectada, porque hay cierta contención, pero los brotes actualmente, quizás se deba a la mayor capacidad de testeo, pues los brotes actualmente están siendo altísimos. Lo primero, entender de que esta estrategia nacional posiblemente no esté funcionando acá o no se esté aplicando bien. Que haya que realizar estos ajustes en el control, en la modelación que tiene la autoridad por sobre la población en cuanto a comunicar las medidas preventivas. Y pucha, yo hoy día salí a barrer la nieve afuera nomás y vi mucho tránsito, entonces entiendo también de que hay esta posibilidad de aislamiento social no se está dando, o si se está dando hoy efectivamente, sin caer en especulaciones, hubo un momento en que se dejó de dar, que quizás se relajaron tanto las medidas como la prevención y mucha gente se contagió masivamente. Y los coletazos son fuertes, porque vamos a tener 14 días de altas cifras. Vamos a ver con nostalgia esos días donde habían 15 casos, 20 casos y hoy día tienden a superar los 50. Son cerca de 600, 500 casos semanales y seguramente esta próxima semana vamos a tener más que eso. Lo que es preocupante porque ya empieza a estresar el aparato hospitalario que ya lleva innumerables meses esforzándose. Hoy día leía que el 93% de la infraestructura crítica que tiene el hospital está ocupada. O sea, estamos muy próximos a una situación en la cual si esto se incrementa, ya habrían traslados fuera de la región para los enfermos más ya no complicados. está la flexibilidad de poder sacar traslados, po. Si el resto de las regiones tampoco está bien. No estamos en el escenario inicial donde Santiago estaba bien y podía recibir gente de acá. Entonces es preocupante, y también hay que hacer un punto de que la autoridad nacional pudiese mirar qué ocurre cuando se tienen estas medidas muy largas o cuando se relajan las medidas, porque finalmente este rebrote, tercer brote que tenemos en Magallanes, tuvimos el álgido el primero, después uno de las pesqueras y ahora este que es exponencialmente mayor, pudiese ocurrir en Santiago, en otras metrópolis. De hecho ya Talcahuano y Concepción volvieron también a cuarentena, entonces se puede encontrar esto mismo en el resto del país, y mucha de la opinión pública apunta al plebiscito, al retorno a clase, se han discutido distintas cosas, y la verdad es que estamos pensando en adelantado algo que todavía no se cierra, y hay que ser responsables con esto. Yo creo que el tema sanitario nos va a llevar mucho tiempo, las curvas se bajan lentamente y suben muy rápidamente. Eduardo, ahí en la carta de la Seremi de su renuncia, entre líneas, se ve un alineamiento o de alguna manera una cercanía de ella con el ex ministro Mañalich, porque hace un contraste con la gestión del actual ministro. Eso también puede explicar la descoordinación que hay que había a nivel regional, tanto del intendente y la propia Seremi, con el sector salud a nivel nacional. Y eso tiene que, a lo menos, como dice Gabriel, haberse constatado en la visita presidencial, no sé si del presidente o de su entorno, pero claramente aquí había problemas de la ex Seremi que con algunos periodistas era selectiva para dar entrevistas, entendiendo que el rol del Seremi es comunicar, independiente que te guste o no el periodista. También había problemas con los concejales. Ahí estamos teniendo las repercusiones de lo que significa una descoordinación entre el gobierno nacional y el gobierno regional. ¿Cuál es tu mirada? A ver, yo creo que es evidente que hubo descoordinación. El propio ministro París lo estableció, digamos, en su reclamo público respecto al tema sanitario de Punta Arenas y de Magallanes en particular. Respecto a la carta de la Seremi, la verdad es que a mí me parece que ya no tiene ningún objeto. Creo que es una mala carta. Además, no corresponde, fíjate. Me coloco desde el punto de vista de la autoridad, porque si alguien se siente de alguna forma cuestionado, lo que hace precisamente es llamar al ministro y
pedirle las explicaciones del caso y no renunciar intempestivamente sin avisarle a nadie. Me parece que la Seremi demostró claramente que nunca tuvo las competencias para el cargo. No nos olvidemos que ella estuvo ausente innumerables veces de la crisis sanitaria desde el principio, y que tenía serios cuestionamientos, claro, y que tenía serios cuestionamientos al interior inclusive de la propia Seremi por parte de la organización de funcionarios, de manera que yo creo que dejando al lado el tema de la Seremi, que me parece que no corresponde ya a esta altura estarla comentando. El tema sanitario es un tema más preocupante, porque ya la vez pasada yo planteé, en base obviamente a lo que yo he leído, porque no soy experto, y de repente es muy complicado hablar de un tema que es básicamente de gente experta, pero uno tiene acceso a las estadísticas, que sí es un tema técnico. Y yo estoy convencido que el problema no es la tasa de letalidad, que ya es alta en Chile, estamos dentro de los 10 a nivel mundial, ni la cantidad de personas que hoy día tienen COVID-19, porque yo comparto con Gabriel que hay más testeo, y obviamente habiendo más testeo van a haber más infectados. Siempre se supo que había una cantidad no menor de personas que estaban infectadas y que no se les estaba, no se estaba pesquisando. De manera que lo fundamental es que la trazabilidad, la tarea de trazar, ¿no es cierto?, esa tarea en la que estaba estando muy atrasada en Chile en general. Yo ya lo dije la vez pasada, lo ideal es que por cada persona infectada haya 5, digamos, personas trazadas, y en Chile estamos en 1,5. Por otra parte, en Magallanes se requiere por lo menos 50 o 60 personas para la trazabilidad de la cantidad de personas que hay infectadas, y de acuerdo a la información que yo tengo, existen entre 20 y 25 personas haciendo este trabajo, que a esta altura del partido están absolutamente agotadas, porque están haciendo un trabajo realmente enorme para poder buscar a tantas personas. De manera que yo creo que el tema es técnico. Sobre el tema de la pandemia, a esta altura yo creo que va a haber tiempo para sacar finalmente al final de esta pandemia, que durará 6 meses más, un año más, qué se hizo mal y qué se hizo mejor o qué se hizo bien. Pero claramente yo creo que acá hay un tema de trazabilidad que nos está resolviendo. Entiendo que se está contratando más gente ahora para resolver ese problema, y a esta altura lo único que uno puede hacer, independiente de que uno pueda criticar, y yo creo que siempre es buena la crítica, es que hay que estar detrás de la autoridad sanitaria para lograr resolver este tema, porque nos afecta a todos. O sea, aquí el COVID no hace distinción entre oposición y oficialismo, entonces mal podríamos estar solamente en la cosa crítica, pero claro, hay algo que nos está resolviendo, y espero que se resuelva, que es la trazabilidad. Yo creo que en algún momento eso se va a resolver. No quiero ser bondadoso con el tema, quiero ser aportante, en el sentido de que el tema está ahí presente. No sé si se va a resolver con la llegada de un nuevo Seremi. Entiendo que los equipos de salud ya están funcionando hace mucho tiempo, es de buena calidad, y lo que falta es darle mayor potestad, mayor fuerza, empoderarlo de su actividad para que esto se resuelva en algún momento. Pero tenemos COVID para rato. Los rebrotes están en todo el mundo. Así es. Es bueno el punto que dice Eduardo, que acá, independiente nos guste o no nos guste, las autoridades son las que hoy día tienen la responsabilidad y tienen la misión de llevarnos a un buen puerto en medio de esta crisis, y en eso no queda otra que hacer caso a las medidas que se están señalando, que tienen que ver con evitar las actividades sociales, evitar salir en lo posible de los hogares, concurrir solo si es estrictamente necesario a hacer las gestiones que se tengan que hacer, pero también aquí, y ahí, Hernán, quiero tu opinión, porque sin lugar a dudas llama la manera de cómo se dio este conflicto a partir de la Seremi, pero creo que es injusto achacarle solo la responsabilidad de esta coordinación regional o de alguna de las, ser factor para las causales de la situación en la que estamos, pero también uno ve que es más fácil seguir a una autoridad que se impone, que marca un rumbo,
Pero cuando tenemos autoridades regionales, y en particular el intendente, que tiene problemas en su propia coalición, que tiene problemas con el Consejo Regional, que ha tenido problemas con los alcaldes, con los presidentes de partidos de su sector, y en particular es un diálogo medio falso que hay en la oposición, es difícil seguir a la autoridad. Y en eso los Ceremi en realidad no se mandan solos, o sea, los Ceremi obedecen a una línea de trabajo nacional, pero también a nivel regional. Y yo diría que tiene cierto, los Ceremi son contratados por los ministerios, el líder político de estos Ceremi en la región para implementar el programa de gobierno y hacerse cargo de lo que significa gobernar es el intendente. Entonces ahí tenemos un problema que nos está costando caro, porque hay algunas decisiones que perfectamente podrían haberse tomado a nivel regional y tendríamos en otra situación. Ahí en eso, ¿crees tú que el intendente también se la está llevando, por decirlo de alguna manera suave, se la está llevando fácil al no asumir también que aquí en esta crítica que se hace de parte del Ministerio de Salud de Santiago también hay una crítica a la gestión del gobierno regional? Bueno, tú me quieres, me piconeas para que hable del intendente, para que sabes que lo que yo tengo que decir, ojo, que lo dije otras veces. Él entendió que es una crítica política, no a la persona. Ahí hago la diferencia, o sea, es una crítica política. No, sí, de acuerdo, aquí no es nada personal, aunque algunos se las tomen personalmente, pero aquí no es nada personal, digamos. Problema de esas personas, creo yo, ¿no? El problema de esas personas, efectivamente, cuando nos trata mentiroso. ¿Qué clase de mentiroso lo rodea Eduardo? Que era mentiroso. Mira, se equivocó. Pero bueno. Ya, pero respóndeme y no te arranques con Eduardo, pues, respóndeme la pregunta. No se puede responder. No, es que lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que lo he dicho tantas veces los intendentes, en varias oportunidades, ¿cierto? Me refería a la gestión de intendente, no hay como persona, obviamente. Entonces, simplemente decir que, claro, es una lista más ¿cierto? De lo que tú señalas. No quiero evadir la pregunta, pero creo que si la gente que sigue este programa sabe, por lo menos, cuál es mi opinión respecto de la gestión del intendente, cómo ha gestionado a Chile Vamos, a la comisión oficialista, cómo la ha gestionado o no la ha gestionado. En fin, o sea, creo que ahí la verdad que no tengo mucho más que decir, porque está muy bien dicho. Sí, recalcar que esto, lo que está pasando en Punta Arenas, que se llama la segunda ola, rebrote, al parecer es el comportamiento que tiene este virus en el mundo. Ya vemos que en Europa, ¿cierto? Se bajaron las cifras, puede ser dramática, en los estados sociales de derecho, democrático, se murió mucha gente, y de repente se calmó, se empezaron a abrir los baños, los restaurantes, las playas, la gente quiere salir, y otra vez viene este bicho. Entonces creo, y acá en Punta Arenas pasó lo mismo, ¿cierto? Ya la gente quería salir, algo muy humano también, digamos, hay que entender a la gente, o sea, hay gente que está encerrada desde marzo, por voluntad propia. Así es. De marzo, entonces, decirle, mire, ahora viene la primavera, decirle, usted siga quedándose hasta, no es fácil, hay que entender también, hay que entender que es el lado humano, ¿ya? También se ha dicho, y debe tener alguna razón, que la gente que viene del norte, aviones, o de repente trabajadores que no se hacen el test o pasan, digamos, sin una adecuada fiscalización, eso ha contribuido también. Y también lo he dicho otras veces, porque echarle toda la culpa al gobierno, al Estado, etcétera, es fácil, ¿cierto? Pero también vemos, y esto lo veo muchas veces cuando la gente, lo vemos cada rato, yo lo veo cada rato, a veces que salió gente usando mascarilla ahí. ¿Por qué usa mascarilla ahí? Se la pone más arriba, no sé qué. Entonces, claro, porque le cuesta respirar, en fin, pero se la pone ahí que no tiene ningún efecto. Si no tiene ningún efecto. Entonces, todo esto ha contribuido. Decir solo el gobierno, o el gobierno regional, prefiero, no se ha coordinado, puede que sea algo de eso, pero también hay otras personas. Y además, para terminar esto, uno lo escucha en la calle, cuando tú hablas con la gente, o tú escuchas algún negocio, o tú te dices, la gente no se está cuidando, la gente no está haciendo caso. O sea, creo que hay mitad y mitad, y eso, ojalá que la gente tenga conciencia. Hay gente que puede creer o no en este bicho, podrá creer más o creer menos, pero que hay que cuidarse para cuidarse del mismo, pero también para cuidar a los demás, eso es indispensable.
Yo estoy de acuerdo, pero no es que echarle la culpa solo al gobierno, pero creo que las autoridades tienen una doble responsabilidad en dar las señales. Entonces, claro, se le está pidiendo un esfuerzo a la población, pero cuando ves autoridades como el Ceremi de Educación, sin respetar el propio protocolo del gobierno, ingresa a la región, ahí es preocupante. Allá va el llamado. Finalmente la responsabilidad es de las personas. Pero en términos de señales, yo creo que es responsabilidad de la autoridad es dar una señal inequívoca y no contradictoria. Estamos terminando el primer bloque. A la vuelta retornamos con el tema, y que tiene que ver en el contexto en el que estamos, del paro de los camioneros, que ha habido ya problemas incluso del transporte de enfermos de la ambulancia, generado precisamente por el paro de los camioneros. Y en el contexto de lo que estamos hablando, apareció la cifra de más de 13% de cesantía entregada recientemente por el INE. Nos volvemos a ver en el segundo bloque.